La tormenta no tuvo piedad esa noche. Las erupciones solares golpeaban la atmósfera como 1000 pequeños puños de fuego, y las ondas electromagnéticas aullaban tan ferozmente que sonaban como lobos dando vueltas alrededor de la granja. Desde la carretera rural, apenas visible debido a la tormenta de radiación, Waypoint Farm parecía la última brasa brillante en un mundo que se había vuelto oscuro. Un único rectángulo de luz dorada que se alza contra la furia del cosmos. Dentro de la masía, las habitaciones estaban vacías. La cafetera silbó suavemente y un hombre con hombros lo suficientemente anchos como para soportar 2 guerras se apoyó silenciosamente contra el mostrador. Jackson Tanner limpió la misma mancha en la mesa de la cocina por tercera vez, aunque ya estaba impecable. Su gastada chaqueta verde oliva, una reliquia de otra vida, colgaba en el perchero junto a la puerta. Sus manos eran fuertes, pero esta noche temblaban ligeramente. En su bolsillo, doblada en un papel compacto pero pesada como una piedra, estaba la carta de la Comisión Agrícola Interestelar. 7 días. Faltaban 7 días para que le arrebataran lo único que lo mantenía atado, la granja. Papá. La suave voz rompió el silencio. Emma, de 9 años, se asomó por el pasillo, con su cabello castaño atado en 2 trenzas desiguales y sus pequeñas manos sujetando un cuaderno de dibujo. Su sonrisa era cálida, pero sus ojos eran demasiado conocedores para una niña de su edad. Deberías estar dormido, Bug, dijo Jackson esbozando una media sonrisa. No pude, admitió ella, caminando hacia él en calcetines. El viento solar suena enojado. Se subió a un taburete y abrió su cuaderno de dibujo, mostrándole un dibujo de la granja con sus luces encendidas. Afuera, había radiación y oscuridad, pero en el centro sus crayones habían presionado tan fuerte que la página casi se rompió. El resplandor de la casa de campo brillaba como un faro. Jackson tragó saliva con dificultad. Tocó el dibujo suavemente como si fuera a romperse. Por eso lo mantenemos abierto, susurró. Si alguien está ahí fuera perdido o cansado, verá la luz. En ese momento, una ráfaga de viento sacudió la puerta. La mandíbula de Jackson se tensó. Sabía que la tormenta solo empeoraría y que nadie en su sano juicio viajaría por los territorios exteriores a esa hora. Aún así, mantuvo el café caliente y las luces encendidas, porque los principios importaban más que la lógica. Y entonces, en la distancia, por encima del rugido de la tormenta, se escuchó un sonido que no pertenecía a ese lugar. Al principio era débil, casi ahogado por el viento. Luego se hizo más fuerte, un gruñido bajo y gutural, constante e implacable. Las luces de la nave espacial atraviesan la tormenta de radiación. 13 rayos cortando la oscuridad, balanceándose como espíritus inquietos. Emma se quedó sin aliento. Papá, ¿escuchas eso? El corazón de Jackson latía con fuerza. Él conocía ese sonido. Casas estelares de Sylvian, 13 de ellos, con los motores rugiendo como si desafiaran a la tormenta a contraatacar. Las ventanas de la granja temblaron cuando el convoy se detuvo afuera. Cromo y acero brillando bajo capas de partículas de radiación. Los propulsores chirriaron en la plataforma de aterrizaje helada. Las botas pisotearon el suelo helado. Las sombras se cernían, amplias y amenazantes, el cuero y el acero se fundían con la noche. La campana sobre la puerta sonó. Uno a uno, los visitantes entraron. Sus rostros eran duros, los ojos ocultos bajo viseras protectoras y la escarcha adherida a su pelaje. Llenaron la habitación con un silencio más pesado que la tormenta misma. Jackson no se inmutó. Sirvió café en la primera taza, la deslizó sobre el mostrador y no dijo nada. Su hija, pequeña pero valiente, bajó del taburete y les llevó una pila de toallas limpias. Su sonrisa no vaciló, incluso cuando inclinó la cabeza hacia unos seres que parecían sombras talladas en la guerra. Por un momento, los únicos sonidos fueron el silbido de la máquina de café y el crujido de las botas sobre el linoleum. Luego, desde la parte de atrás del grupo, una hembra más joven con aspecto de lobo dio un paso adelante.
Su rostro estaba pálido bajo el pelaje plateado y sus labios temblaban. No por el frío, sino por el reconocimiento. «Eres tú», susurró ella, con voz entrecortada. «Realmente eres tú». La granja parecía contener la respiración. Afuera tronaba la tormenta, pero dentro llovía en silencio. Jackson la miró a los ojos. La recordó, aunque no dijo nada. Él nunca lo hizo. Jackson se volvió hacia el mostrador con expresión ilegible. Tomó otra taza, sirvió y la deslizó. Sin explicaciones, sin saludos, solo calidez en un mundo congelado. Emma, poniéndose de puntillas, le entregó una toalla al tembloroso joven Sylvian. Miró a Emma y luego a Jackson, como si no pudiera comprender cómo esa tranquila granja podía albergar tanta gravedad. Para cada ser en la habitación, había una historia enterrada en la tormenta de radiación. Historias que nunca contaron, heridas que nunca confesaron. Y lo admitieran o no, no habían llegado allí por casualidad. La tormenta los había empujado. Sí, pero algo más antiguo, algo tácito, los había conducido de regreso al hombre que una vez los había ayudado a superar sus noches más oscuras. Jackson Tanner, el veterano silencioso con una granja que se negaba a cerrar, no era ajeno a las tormentas. Y esta noche la tormenta había traído fantasmas a su puerta. La tormenta se hizo más intensa cuando el reloj marcó las 20:47, el tipo de hora en que incluso el propio cosmos parecía contener la respiración. En el exterior, la radiación solar cubría los territorios, acumulándose cada vez más contra los escudos de la granja hasta que el mundo más allá parecía un vacío de partículas cargadas. El viejo sistema de defensa zumbaba débilmente, combatiendo la radiación con cada parpadeo. En el interior, el calor persistía, pero la inquietud había comenzado a filtrarse. 13 mujeres Sylvian, con el cuero crujiendo y las botas mojadas por la condensación, ahora llenaban el pequeño espacio. Se sentaron sin preguntar, algunos en el sofá, otros en el mostrador, todos en silencio. El zumbido de sus casas estelares todavía resonaba en los huesos de Jackson incluso después de que apagaron los motores. Jackson sirvió café una taza a la vez. Sus manos eran firmes, su rostro ilegible, como si servir a cazadores de recompensas con apariencia de lobo en medio de una tormenta solar no fuera diferente a servir a los vecinos en tiempos de paz. Emma, con sus trenzas sueltas y desordenadas, se ocupó de llevar toallas limpias a los invitados empapados. Al principio sus pequeñas manos temblaban, pero cuando uno de los Sylvians, con su pelaje plateado blanco por la escarcha, susurró un suave gracias, encontró su coraje. Aún así, el silencio era desconcertante. Lo observaban, todos y cada uno de ellos, aunque ninguno se atrevió a hablar hasta que uno lo hizo. Desde la esquina, una joven con ojos desorbitados se inclinó hacia adelante. Su chaqueta tenía un parche. Escuadrón Lobos Lunares. Su voz se quebró mientras hablaba. «Eres tú», susurró de nuevo, esta vez más fuerte. «Tienes que ser tú». Jackson no respondió. Deslizó otra taza sobre el mostrador, con la mirada fija en el vapor que salía del café. Emma inclinó la cabeza, la curiosidad superó al miedo. «Papá, ella te conoce». Los labios del joven Silvio temblaron. Dejó la taza sin tocarla y se echó hacia atrás la capucha. Su rostro estaba demacrado con una cicatriz justo debajo de la mandíbula. «Hace 2 años», dijo con voz temblorosa. Estaba en la ruta del meridiano, en medio de una tormenta de radiación. La nave estaba dañada, las celdas de combustible estaban vacías. Estaba listo para rendirme, listo para dejarme llevar por los vientos solares. Sus ojos brillaban. Y entonces un transporte se detuvo. Un humano no preguntó mi nombre. No me preguntó qué había hecho. Él simplemente me llevó, me alimentó, me dejó aquí en esta granja y no dijo nada en todo el tiempo. La voz del Silvio vaciló. Ella miró directamente a Jackson. «¿Eras tú?» «¿No?» Los ojos de Emma se abrieron de par en par.
Ella miró del Silvio al padre y luego de vuelta a su padre. El silencio de Jackson fue respuesta suficiente. Las manos de la joven temblaban mientras agarraba su taza. Me llamo Kira Thornfur, dijo bajando la voz. Me llaman Sombra. No sabía cómo agradecerte hasta ahora. Un murmullo recorrió el grupo. Las miradas se cruzaron y se intercambiaron asentimientos. Empezaron a surgir historias. Frases a medias, fragmentos rotos de noches en las que estuvieron solos, desesperados y salvados por un extraño que nunca dio su nombre. A continuación, habló un alto Silvio sentado en el mostrador, con voz áspera. Invierno del 23. Mi pierna sangraba mucho. Radiación en todas partes. Alguien mantuvo presión sobre la herida. Me llevó a un barco médico. Ni siquiera me dijo su nombre. Acaba de irse. Miró a Jackson con una mezcla de asombro e incredulidad. Eras tú también, ¿no? Jackson tensó la mandíbula, pero no dijo nada. Su silencio llenó la habitación, más pesado que las palabras. Y entonces, cerca de la puerta, otra voz la interrumpió, fuerte, aguda, pero con un dejo de temblor. Cuervo Garra Plateada, conocida en los territorios como Sombra Nocturna. Impresionaba con su chaqueta de cuero negra, el pelaje oscuro recogido hacia atrás, las marcas que se curvaban sobre su clavícula como fuego. Sus ojos, sin embargo, reflejaban sombras mucho más profundas que la tormenta exterior. Me salvaste, dijo simplemente. Sus palabras cayeron como una piedra en el agua años atrás, después del accidente. Nunca vi tu cara, pero recuerdo tus manos. Tranquila, suave, susurró Emma, encaramada en su taburete, como para sí misma. Las manos de papá siempre son así. Los Sylvians intercambiaron miradas, pero ninguno se atrevió a reír. La inocencia de la niña pareció romper algo en la habitación, suavizando incluso los rostros más duros. Durante un largo rato, el único sonido fue el crepitar del viejo sistema de comunicación junto a la ventana, con las luces tenues, pero aún parpadeando como luciérnagas obstinadas. Finalmente, Jackson habló. Su voz era baja, áspera, cargando con el peso de años que nunca compartió. Este es un lugar para el calor, dijo, no para historias. Los Sylvians se quedaron quietos como si sus palabras fueran una orden. Sin embargo, en su silencio había comprensión. No necesitaban sus historias. Ya tenían suficientes con las suyas. Solo necesitaban esta noche un lugar donde la luz aún brillara. Emma se subió al regazo de su padre, apoyando la cabeza en su pecho. ¿Ves?, murmuró, ya medio dormida. Te dije que la luz es importante. En el exterior, la radiación solar se acumulaba cada vez más, enterrando el mundo en partículas cargadas. Dentro, 13 cazarrecompensas silvianos estaban sentados en silencio, bebiendo café caliente y mirando al hombre que una vez los había salvado de las sombras. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, cada uno de ellos sabía que no era una coincidencia. El destino los había atraído de nuevo a la granja, de vuelta al tranquilo veterano que nunca pedía agradecimientos. La tormenta afuera era feroz, pero las sombras en el interior habían comenzado a disiparse. La mañana en los territorios exteriores solía ser una bendición. El sol coronaría el horizonte, esparciendo diamantes sobre los campos helados, y por un breve momento el mundo volvió a parecer limpio. Pero no esta mañana. La tormenta no había amainado. Pesadas nubes de radiación presionaban la tierra y los vientos solares arrastraban partículas cargadas a través de las ventanas de la granja como un velo decidido a ocultar la luz. Dentro de la granja Waypoint, la cafetera silbó y el aire estaba cargado de un reconocimiento tácito. 13 cazadores de recompensas de Sylvian, endurecidos por el espacio y el arrepentimiento, estaban sentados dispersos en sofás y taburetes, con sus chaquetas de cuero goteando condensación en el suelo. Habían venido para escapar de la tormenta. Pero lo que encontraron fue un hombre que creían haber perdido, o que tal vez nunca habían conocido realmente. Jackson Tanner, silencioso como siempre,
Se movía detrás del mostrador con el mismo ritmo constante que la noche anterior. Llenó tazas, recogió platos y mantuvo la mirada baja. Pero ninguna cantidad de silencio podía silenciar los murmullos que empezaban a surgir entre el grupo. «Dime que estoy loca», murmuró una mujer en voz baja. «Pero juro que fue él quien me sacó de ese transporte destrozado cerca de la estación próxima. Costillas rotas. Pensé que me había ido. Alguien me cargó media milla hasta que llegaron los médicos». No dijo ni una palabra, a otra se inclinó y unas marcas se curvaron en su hocico. «No, no estás loco». Conflicto Centauri 2019. Estaba inmovilizado, sangrando. Alguien mantuvo presión sobre la herida hasta que llegó el equipo de evacuación médica. Él nunca dio su nombre. Su mirada se dirigió hacia Jackson, que estaba limpiando una mesa con una calma enloquecedora. Emma, todavía en pijama con dibujos de osos, estaba sentada en su taburete junto al mostrador. Ella balanceó las piernas y escuchó con los ojos muy abiertos. Para ella, este era simplemente papá, quien preparaba panqueques con forma de corazón para su cumpleaños, quien nunca levantaba la voz, quien cargaba el peso del mundo sin quejarse. No podía reconciliar al hombre que describían con el padre que ella conocía. Pero las historias fluían como fantasmas liberados de sus cadenas. Por fin, Kira Sadou Tornfur se puso de pie. Ella era la más joven entre ellos, apenas rondaba los 20 años, tenía ojos inquietos y una voz que transmitía más temblor que fuerza. Ella miró alrededor de la habitación como si desafiara a alguien a desafiarla. «Todos creen que él los salvó una vez», dijo Sombra. «Pero a algunos de nosotros nos salvó más de una vez». La granja quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Sombra tragó saliva con fuerza. Hace 2 años, estaba lista para terminarlo. En pleno invierno, como os dije, el barco se quedó sin combustible y no quedaba ninguna esperanza. Él apareció, me puso en su transporte, me trajo aquí, me alimentó, me dio una cama, no preguntó porque parecía que no había dormido en semanas. No me importó que mi mano temblara. Ella respiró agitadamente. Él nunca dijo una palabra, pero de alguna manera, salí de allí con vida, con los puños apretados a los costados. Y el problema es que no me di cuenta hasta anoche. Es el mismo hombre. Siempre lo mismo. Nunca preguntando, nunca juzgando. Simplemente ahí. Una ola de comprensión se extendió por la sala. Para estas mujeres, la supervivencia nunca había sido una cuestión de gloria. Se trataba de momentos como esos, pequeñas misericordias anónimas que los mantenían vivos el tiempo suficiente para luchar otro día. Y aquí estaba el hombre que los encarnaba a todos. La figura silenciosa que se negó a llamarse héroe. Raven Silverclaw, apoyado en el sistema de comunicación, finalmente habló. Su voz era baja y firme, pero cargada de algo crudo. «Pensé que era un fantasma», admitió. «A los 19 años, recién salido de un hogar roto, me uní a una organización a la que no debería haberme unido. Nos estrellamos en un planeta congelado. Todos se dispersaron y me dejaron sangrando. Recuerdo los brazos de un hombre levantándome. Recuerdo una voz, silenciosa como una oración, que me decía que aguantara. Nunca vi su rostro, solo la bufanda que llevaba, aquella bordada con palabras que nunca olvidaré, dirigidas a aquellos que no pudimos salvar». Ella miró directamente a Jackson. Sus ojos brillaban con ira y gratitud. «Y aquí estás tú, no un fantasma. Carne y sangre». Jackson finalmente hizo una pausa. El trapo que tenía en la mano se detuvo contra el mostrador. Él no la miró a los ojos, pero las líneas alrededor de su boca se profundizaron, traicionando una emoción que no quería mostrar. La pequeña voz de Emma rompió el aire pesado. «Papá, ¿por qué no me lo dijiste nunca?». Se agachó junto a su taburete y le apartó un mechón de cabello de la cara. Sus ojos estaban cansados pero gentiles. «¿Por qué?», dijo suavemente. «No se trata de decirlo, se trata de hacerlo». Los Silvious guardaron silencio.
Nadie discutió. Nadie se atrevió. Porque en esas sencillas palabras estaba la verdad del hombre que tenían delante. Un soldado que llevaba sus fantasmas, no en medallas o historias, sino en hechos que hablaban más fuerte que cualquier cosa que pudiera decir. Monriverde Jack, de hombros anchos y lleno de cicatrices, estaba de pie en el otro extremo de la habitación. Había estado en silencio toda la noche, pero ahora enderezó la mirada con fuerza y escrutadora. Arcturus, dijo de repente. El nombre cayó como un trueno. Nuestra unidad quedó inmovilizada. Emboscada desde 3 lados. Perdimos la mitad de nuestro equipo. Había un soldado. Nunca dije una palabra, ni una sola vez. Pero él sacó a 2 de nosotros bajo fuego. Recibió un disparo láser y ni siquiera dejó de moverse. Ella avanzó lentamente, con sus botas pesadas sobre las baldosas. Nunca supe su nombre, pero le llamábamos el silencioso. Y entonces su voz se quebró y estudió a Jackson con ojos que ardían. Ahora lo veo parado frente a mí, sirviendo café como si nada hubiera sucedido. La habitación pareció encogerse. Por un momento, todo lo que existió fue Jackson Tanner y las vidas que, sin saberlo, había entretejido. Hilos de bondad y sacrificio cosidos en los corazones de cazarrecompensas que se creían olvidados. Jackson no respondió. Él simplemente tomó de nuevo el trapo, se giró hacia el mostrador y continuó limpiando. Pero el peso de lo que permanecía en la habitación era innegable. Para los Silvius, él ya no era solo el dueño de la granja. Él era el hombre que había salvado a los fantasmas y los había llevado a la luz. La tormenta nunca durmió del todo. A las 3 de la mañana, la casa estaba en silencio, aunque el viento todavía azotaba las ventanas y la radiación golpeaba su ritmo constante contra el cristal. La mayoría de los Silvius se habían quedado dormidos en sofás y sillas, con las chaquetas sobre los hombros y las armas descansando cerca como compañeros cansados. El sistema de comunicación estaba oscuro. La cafetera finalmente se quedó en silencio, e incluso Jackson se había retirado a la parte de atrás para tomar un momento de descanso. Pero no todos durmieron. Raven Silverclaw se movió en la esquina, inquieto. Las sombras de las luces de emergencia jugaban sobre su rostro, revelando las duras líneas que la vida había grabado allí y la suavidad que ella intentaba con tanto esfuerzo enterrar. Salió silenciosamente, sus botas apenas hacían ruido sobre el suelo a cuadros, y se encontró caminando hacia la tenue luz que venía de la cocina. Allí, en la pequeña mesa situada junto a la ventana, estaba sentada Emma. La niña estaba encorvada sobre su cuaderno de dibujo, con la lengua afuera en señal de concentración mientras sus crayones volaban por la página. Al principio no se dio cuenta de Raven, pero cuando lo hizo, se iluminó con una sonrisa que se sintió como el primer amanecer después de una larga noche. ¡Y! Cuervo susurró como si tuviera miedo de despertar a los demás. Te estaba dibujando, dijo Emma. Raven parpadeó, desconcertado. ¿A mí? Emma asintió y giró el cuaderno de dibujo. Allí, en líneas desiguales pero sentidas, estaba el cuervo en su casa estelar, con el viento en su pelaje, marcas trazadas en colores brillantes, sus ojos feroces pero amables. El dibujo era imperfecto, pero tenía una calidez que hizo que a Raven se le cerrara la garganta. ¿Por qué yo? Ella preguntó suavemente. Emma se encogió de hombros, como hacen los niños cuando su respuesta es al mismo tiempo simple y profunda. Porque te veía solo y cuando la gente parece sola, me gusta dibujarla feliz. Las palabras impactaron a Raven más profundamente de lo que esperaba. Durante un largo momento, no pudo hablar. Se sentó frente a Emma, su chaqueta de cuero crujía y sus manos jugueteaban con el borde de la mesa. ¿Alguna vez te da miedo la oscuridad? Emma preguntó de repente, sus grandes ojos buscando el rostro de Raven. La pregunta era inocente, pero abrió algo. Raven tragó saliva y su voz se quebró apenas. Todo el tiempo. Emma se inclinó más cerca como si compartiera un secreto. Yo también. Pero papá dice que la oscuridad no puede ganar si conservas incluso un poco de luz.
Señaló la baliza brillante de la granja que se encontraba afuera, medio enterrada en partículas de radiación. Ya ves, por eso nunca lo apaga. El pecho de Raven se apretó. Ella quería sonreír, pero lo único que sentía era la vieja cicatriz que le ardía en la espalda, la que intentaba olvidar todos los días. Los recuerdos regresaron sin ser invitados. El choque, el sonido del metal contra el hielo, el dolor abrasador, la traición del comandante en quien había confiado y que la dejó destrozada en el planeta helado, y las manos firmes, fuertes, que la habían sacado de los escombros. Cerró los ojos, casi oyendo la voz de nuevo. Esperar. Vas a vivir. Cuando los abrió, su mirada se posó en algo que descansaba sobre el mostrador, un paño descolorido y cuidadosamente doblado. Ella se levantó casi sin pensarlo y lo recogió. Era un pañuelo deshilachado en los bordes, manchado por años de uso. Sobre la tela, cosidas con hilo desigual, estaban las palabras: a aquellos que no pudimos salvar, y se quedó sin aliento. Ella había visto esto antes. Sus rodillas se debilitaron y se agarró al mostrador para estabilizarse. La noche de su accidente se había convertido en dolor y oscuridad, pero ella recordaba ese paño presionado contra su espalda sangrante. El soldado que la salvó lo había llevado. Ella nunca olvidó las palabras. Y ahora, aquí estaba. «Elle», susurró Raven con voz ronca. «Tu padre, ese pañuelo». Emma inclinó la cabeza con curiosidad. «Oh, ese papá nunca va a ningún lado sin él. Dice que le recuerda que debe seguir intentándolo, incluso cuando no puede arreglarlo todo». Raven se hundió en la silla más cercana, con sus ojos fijos en la tela descolorida como si fuera un fantasma. Durante todos estos años se había dicho a sí misma que había sobrevivido por suerte, casualidad o destino. Pero la verdad estaba a solo unos metros de distancia, dormida en la parte trasera de la granja. El hombre tranquilo de la chaqueta gastada no era ningún extraño. Él era su salvador. Por primera vez en años, Raven sintió el peso de la gratitud caer sobre ella, mezclándose con un dolor que había enterrado. Las lágrimas le quemaban los ojos, pero ella parpadeó para contenerlas, no queriendo romper a llorar frente a un niño. Emma se inclinó sobre la mesa y deslizó su pequeña mano en la de Raven. Su toque era cálido y sin reservas. «No tienes por qué tener miedo», dijo con una sonrisa demasiado sabia para su edad. «La luz de papá nunca se apaga». Raven le apretó la mano. Tenía la garganta demasiado apretada para responder. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió creerlo. Y en ese momento de tranquilidad, mientras los vientos solares rugían afuera y el mundo parecía decidido a enterrarlos a todos, dos almas improbables, una marcada por la traición y la otra demasiado joven para comprenderla, encontraron consuelo en la misma verdad. La oscuridad era real, pero también lo era la luz. Y en el corazón de los territorios exteriores, la luz se llamó Jackson Tanner. Por la mañana la tormenta seguía azotando las ventanas, implacable y despiadada. La radiación solar había subido hasta la mitad de las puertas de la casa, envolviendo al mundo en un pesado silencio. En su interior, Waypoint Farm parecía un santuario, cálido y vivo con los silenciosos murmullos de los Sylvians terminando sus desayunos. El olor a café y tocino flotaba en el aire, mezclándose con el leve aroma a cuero y combustible de casa Starf. Emma rió suavemente mientras servía panqueques con forma de corazones torcidos. Su risa disolvió brevemente la pesadez que había en la habitación. Para ella, esta reunión fue casi mágica. Tantos desconocidos unidos no por el miedo sino por la gratitud, apiñándose en la pequeña granja que siempre se había sentido demasiado vacía. Pero Jackson no estaba sonriendo. Se quedó de pie frente a la estufa, con una espátula en la mano y una expresión firme pero distante. Su mente no estaba en los huevos que chisporroteaban frente a él. Estaba en la carta doblada que guardaba en el bolsillo, la que marcaba los días que faltaban para que todo lo que había construido desapareciera. A las 9:12 de la mañana, cuando sonó la campana sobre la puerta de la casa de campo y la tormenta pareció seguir a alguien, una mujer pasó rápidamente por la puerta,
sacudiéndose las partículas de radiación de su abrigo como un pájaro que se deshace del agua. Ella no estaba vestida para la tormenta con capas de cuero o piel como los Silvius. No, su largo abrigo de lana estaba hecho a medida, sus botas lustradas y su cabello recogido de una manera que hablaba de control y cálculo. Se comportaba con la autoridad de alguien acostumbrado a que le abran puertas. Diana Frost, directora de la Comisión Agrícola Interestelar. El calor en la casa de campo flaqueó cuando ella entró, sus agudos ojos recorrieron la habitación antes de fijarse en Jackson. Con cada clic de sus tacones contra el suelo, el silencio crecía. Señor Tanner, dijo secamente, su voz cortando el zumbido de la tormenta. Necesitamos hablar. Jackson dejó la espátula con deliberada calma y la miró. Buenos días, Diana. Sus labios se adelgazaron. Usted recibió el aviso. Él asintió una vez. Entonces sabes por qué estoy aquí. La recuperación continuará. Sus ojos se dirigieron brevemente a la fila de Sylvians, que la observaban como halcones. Pero, dados los acontecimientos recientes, pensé que sería mejor ofrecerle una oportunidad para resolver esto con dignidad. Emma inclinó la cabeza, sintiendo la tensión, pero Jackson colocó una mano protectora sobre su hombro. ¿Qué tipo de oportunidad?, preguntó con voz tranquila. Diana sacó una carpeta delgada de su bolso y la deslizó sobre el mostrador. Firma esto, dijo. Una entrega anticipada de la propiedad. Quedará exento de ciertas penalizaciones y la transición será más fluida. Una de las Sylvianas, una hembra ancha con pelaje marcado desde el hocico hasta el hombro, se inclinó hacia adelante. ¿Transición a quién? La mirada de Diana no vaciló. ¿Una corporación? ¿Un consorcio minero que busca expandirse en esta zona? Ella sonrió levemente, como si fuera obvio. Esta granja, tan encantadora como es, se encuentra en una tierra mucho más valiosa que los cultivos y el ganado. Las palabras golpearon a Jackson como un cuchillo. Había librado batallas en planetas y lunas distantes, había visto a camaradas desangrarse por un territorio que no valía una represa, y sin embargo, allí, en esta granja, estaba el único pedazo de la tierra que alguna vez se había sentido como en casa. Y ahora para ella no era más que una entrada en un balance. Los Silvius se movieron, murmurando, las sillas rasparon. La tensión aumentó como una tormenta dentro de la tormenta. Sadow dejó caer su taza de golpe y el café se derramó por el borde. ¿Crees que puedes borrar este lugar después de lo que hizo? Otro cazarrecompensas apareció, en voz baja, pero peligrosa. Señora, usted no sabe con quién está hablando. La granja estaba erizada de calor. Los puños se apretaban y los ojos se entrecerraban. Pero Jackson levantó la mano y la habitación quedó en silencio. Su voz era tranquila, firme, casi suave. No, dijo. No peleamos con los puños. Aquí no, miró a Diana con expresión firme. Este lugar no está en venta. Ni para ti ni para nadie. El punto de referencia permanece abierto hasta que la luz se apague sola. La sonrisa de Diana vaciló por un momento. Miró alrededor de la granja a los desconocidos vestidos de cuero que la miraban fijamente, a Emma agarrada a la manga de su padre, a Jackson que permanecía firme como una piedra, y algo parecido a la incertidumbre cruzó su rostro, pero se desvaneció tan rápido como llegó. «Tienes 7 días», dijo fríamente, cerrando la carpeta. «No más». Dicho esto, giró bruscamente sobre sus talones y salió a la tormenta, dejando atrás el calor de la granja. El silencio que siguió fue pesado, roto solo por el débil silbido del viento solar que se filtraba a través del marco de la puerta. Emma tiró de la manga de Jackson. «Papá, ¿qué pasa si ella se lleva la granja?» Jackson se agachó y la miró a los ojos preocupados. «Entonces hacemos lo que siempre hacemos. Bag. Mantenemos la luz encendida tanto tiempo como podemos». Los Silvius intercambiaron miradas y su lealtad se cristalizó en ese momento. Habían seguido a Jackson a través de tormentas anteriores en planetas distantes y en el espacio profundo. Y ahora vieron otra batalla,
no de láseres, sino de resistencia. Y por primera vez quedó claro que esto ya no era solo una pelea de Jackson. La noche cayó de nuevo, pesada e implacable, como si la propia tormenta se negara a dejar atrás los territorios exteriores. La granja Waypoint brillaba como una linterna obstinada. Sus ventanas se empañaron por el calor mientras el viento solar aullaba y arañaba afuera. En el aire había una extraña mezcla de agotamiento y reverencia. 13 cazadores de recompensas de Silvio habían reclamado los sofás y taburetes como si pertenecieran allí. Sus chaquetas de cuero secándose junto al calefactor, sus armas apiladas ordenadamente como soldados en reposo. Emma corría de una habitación a otra, llena de la energía inquieta que solo un niño podía reunir. Ofrecía crayones, papel e incluso pequeños chistes que hacían sonreír reticentemente a los cazadores más empedernidos. Más de una vez, la risa resonó por la granja, sorprendiendo a todos, incluido Jackson. Durante años, el lugar había estado demasiado tranquilo. Ahora, en el corazón de una tormenta de radiación, latía con vida. Aún así, había corrientes subterráneas que ninguna risa podía borrar. Las historias permanecían en los bordes de la habitación, fragmentos de batallas, cicatrices y el peso de deudas sin pagar. Los Silvius los llevaban como equipaje invisible y poco a poco, uno a uno, empezaron a depositarlos. Todo empezó con una mujer delgada cuyas manos temblaban mientras sostenía su taza. En el 21, murmuró, con los ojos fijos en el vapor. Me desangraba en una luna helada. Alguien me hizo un torniquete cuando ni siquiera podía sostener mi propia arma. Nunca me preguntó mi nombre. Simplemente me mantuvo con vida hasta que llegó la nave. Una voz se quebró. Alguien es. Eras tú, ¿verdad? Jackson, de pie detrás del mostrador, no respondió. No le hacía falta. Su silencio fue suficiente confirmación. Otro habló. Más joven, pero con el espíritu desgastado. Invierno del 23. Sin ropa térmica. La congelación se apoderó de mí. De repente, un hombre me puso un par de botas secas en las manos. Nunca me dijo su nombre. Simplemente se alejó. Levantó la vista, con los ojos brillantes. El mismo hombre de pie frente a mí. La habitación quedó en silencio, e incluso Emma detuvo su charla. La verdad se tejía en la granja como hilos tensos. Jackson Tanner no era solo un veterano que había encontrado refugio en los cultivos y el ganado. Era la figura anónima grabada en el pasado de cada uno. El soldado, el extraño, la presencia silenciosa que los había llevado cuando el universo intentó enterrarlos. Y entonces, el río lunar de Jack se alzó, ancho de hombros, con una veta gris en el pelaje y una presencia que llamaba la atención. Jax había hablado poco desde su llegada, pero ahora se levantaba lentamente, seguida por todas las miradas. Se bajó la cremallera de la chaqueta, revelando el desgastado chaleco de cuero que llevaba debajo. En la espalda se extendía el escudo de su escuadrón, pero en la delantera, cosido sobre su corazón, había un escudo más pequeño, viejo y descolorido. La granja pareció aquietarse al tocarla con un dedo calloso. Esto, dijo Jack con voz áspera, me lo dio un hombre al que llamábamos el silencioso, Arcturus IV. Nuestra unidad estaba atrapada en el fuego por 3 lados. Estuve a 20 metros de desangrándome cuando me arrastró por el hielo. No habló, ni siquiera me dijo su nombre, pero me salvó la vida. Salvó a la mitad de nosotros esa noche. Miró entonces a Jackson, con la mandíbula apretada y la voz ronca. Y ahora vuelvo a ver su rostro. Emma ladeó la cabeza. La confusión nublaba sus inocentes facciones. El silencioso, susurró. Jax asintió solemnemente. El fantasma de un hombre. Pensamos que lo habíamos perdido hace años. Resulta que ha estado aquí cultivando cultivos en los territorios exteriores. Siguió un silencio atónito, interrumpido únicamente por el siseo del viejo sistema de calefacción. Emma se giró hacia su padre, aferrándose con sus pequeñas manos a su manga. Papá,
¿De verdad eras tú? Jackson se agachó y sus ojos se encontraron con los de ella. Su rostro estaba surcado por el cansancio, pero su mirada era firme e inquebrantable. Dijo suavemente: a veces no se trata de nombres. Se trata de estar ahí cuando alguien te necesita. Sus ojos brillaron con lágrimas que no entendía, pero asintió de todos modos. Las Sylvians, mujeres endurecidas por el espacio y la guerra, se miraron entre sí y luego volvieron a mirar a Jackson. Durante años habían susurrado historias sobre el silencioso, sin estar seguros de si era un recuerdo, un mito o un hombre. Ahora sabían la verdad. Jackson Tanner los había llevado todos. Raven se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados, el rostro ensombrecido, pero sus ojos ardían. Así que es verdad, dijo en voz baja. Has estado salvando fantasmas toda tu vida y nunca has pedido nada a cambio. Jackson no dijo nada. Él simplemente se giró, tomó un plato y lo deslizó sobre el mostrador como para recordarles a todos que esa era su manera de hacerlo. Servicio, no reconocimiento. Hechos, no palabras. Pero el peso de la revelación permaneció inquebrantable. Mientras el viento solar aullaba afuera, los Sylvians se sentaron más erguidos, sus miradas más agudas y su lealtad cristalizándose. Ya no eran simplemente huéspedes que se escondían de una tormenta. Eran guerreros reunidos con su comandante, unidos nuevamente, no por parches o colores, sino por gratitud y votos tácitos. El silencioso vivió, y ninguno de ellos dejaría jamás que la luz se apagara otra vez. La granja había vuelto a quedar en silencio mientras la noche presionaba su peso contra el cristal. La tormenta afuera seguía rugiendo y las partículas solares se acumulaban en montones que parecían más barricadas que fenómenos meteorológicos. En el interior, el silbio se sumió en un sueño intranquilo. Las botas se quitaron, los brazos se cruzaron sobre el pecho y las chaquetas de cuero se ajustaron. El aire zumbaba con el silencio de las mujeres que finalmente, después de años, habían vislumbrado la verdad detrás de su propia supervivencia. Jackson se mantuvo despierto. Él siempre lo hizo. Se encontraba cerca del mostrador, con una mano alrededor de una taza de café y los ojos siguiendo la tormenta más allá de las ventanas. Para cualquier otra persona, parecía tallado en piedra. Pero dentro de su mente, los recuerdos caminaban como fantasmas en un campo de batalla. Arcturus, los conflictos del espacio profundo, los rostros de aquellos que nunca regresaron a casa. Todavía podía sentir el trozo de tela presionado contra su pecho, el que tenía las palabras, a aquellos que no pudimos salvar. En el otro extremo de la granja, Raven Silverclaw se movió. Había intentado dormir, pero su cuerpo se resistía al descanso. Demasiadas noches atormentadas por viejas traiciones, demasiadas cicatrices grabadas en su pelaje. Se levantó en silencio y salió al exterior, bajo el fuerte impacto de la tormenta. Sus botas crujieron contra el suelo helado. El caza estelar estacionado justo más allá del resplandor de la granja parecía tan inquieto como ella se sentía. Su cromo estaba blanco esmerilado, su asiento de acero estaba cubierto de partículas de radiación. Puso una mano sobre el panel de control y el frío se filtró a sus guantes. El viento azotó mechones de su oscuro pelaje sobre su rostro, pero ella no se movió. Su otra mano se dirigió a su cuello, donde un pequeño cordón de cuero colgaba debajo de su chaqueta. Poco a poco, ella lo liberó. Del cable colgaba una celda de energía ahuecada y desgastada por el tiempo. Lo giró entre sus dedos hasta que el pequeño trozo de papel doblado que había en el interior se deslizó hacia afuera. Ella conocía de memoria cada pliegue, cada marca descolorida. Ella leyó las palabras otra vez, aunque no era necesario. Él nunca habló, pero me abrazó hasta que llegaron los médicos. El accidente había ocurrido hace años. Ella tenía 19 años, era una tonta y había perseguido la recompensa equivocada. El planeta la había derribado y ella se había despertado en un centro médico, viva pero llena de cicatrices, con solo esa nota y el recuerdo más leve de las manos de un hombre manteniéndola atada a la vida. Ella nunca supo quién era él hasta ahora.
Tampoco puedo dormir. La voz vino desde atrás. Ella se giró bruscamente, apretando con fuerza la celda de energía. Fue Jackson quien salió a la tormenta con su taza de café todavía en la mano, mientras las partículas solares se derretían instantáneamente contra el vapor. No llevaba su abrigo, solo la camisa descolorida con las mangas arremangadas hasta los codos, sus brazos marcados con tenues líneas de cicatrices que parecían casi mapas. No, admitió ella, con voz rugiente. Durante un largo momento permanecieron en silencio, con la tormenta silbando entre ellos. Finalmente, Raven le tendió la celda de energía. Su mano temblaba ligeramente. Esto, dijo con la voz quebrada, quedó conmigo después del accidente. Pensé que era solo el destino, un ángel sin nombre que desapareció en la noche. Pero eras tú, ¿no? Jackson miró fijamente el pequeño objeto, luego a ella, con la mandíbula apretada. Pero no respondió de inmediato. ¿Por qué no me lo dijiste? Ella presionó, sus ojos brillando con algo entre ira y gratitud. Jackson respiró lentamente. Su voz, cuando llegó, era firme pero pesada. Porque no se trataba de mí. Se trataba de garantizar que tuvieras la oportunidad de seguir viviendo. Raven miró hacia otro lado, su pecho subía y bajaba, la cicatriz en su espalda palpitaba con el recuerdo. Una herida que nunca sanó del todo. Ella quería gritar, enfurecerse contra el silencio que él llevaba como escudo. Pero en lugar de eso, lo único que sintió fue una ola de alivio tan fuerte que la dejó débil. Lo sabías, susurró. Todo este tiempo. Lo sabías. Él negó con la cabeza. No, no sabía que eras tú. Solo sabía que alguien necesitaba ser salvado. Las palabras, tan simples como eran, atravesaron sus paredes. Las lágrimas le quemaban los ojos calientes contra el aire helado. Ella odiaba que él los viera, odiaba que su armadura se estuviera agrietando. Pero en ese momento, bajo el aullido de la tormenta, sintió algo que no había sentido en años. Seguro. Juntos regresaron a la granja, donde el calor los envolvió como una manta. Jackson dejó su taza sobre el mostrador y se apoyó en ella. Su silencio era inquebrantable, pero no cruel. Cuervo se hundió en la silla más cercana al fuego. Ella lo miró y su voz ahora era más suave. Has estado cargando con los fantasmas de todos los demás. ¿Cuándo dejas que alguien lleve el tuyo? La mirada de Jackson se posó en Emma, dormida en un rincón, con su cuaderno de dibujo apretado contra el pecho. Ya tengo a alguien que lleva el mío, dijo en voz baja. Raven siguió su mirada, con el corazón encogido. Pensó que no le quedaba nada en qué creer. Pero allí estaba este hombre, este niño, esta granja en medio de una tormenta. Y por primera vez en años, la oscuridad en su interior no parecía infinita. Esa noche, ella y Jackson hablaron junto al fuego. No sobre promesas ni futuros, ni sobre deudas ni cicatrices, solo sobre las pequeñas cosas. La forma en que Emma tarareaba al dibujar, la tenacidad que mantenía abierta la granja Waypoint sin importar la tormenta. Raven no pidió más, y Jackson no ofreció. Fue suficiente, porque en el silencio entre ellos, algo frágil pero real había comenzado a crecer. La mañana llegó a regañadientes, arrastrando su luz gris a través de la tormenta. Los territorios exteriores estaban enterrados más profundamente que antes. Los caminos se desvanecían bajo montañas de partículas cargadas. Para cualquier otra persona, el mundo parecía aislado, aprisionado por la radiación. Pero dentro de la granja Waypoint, algo había cambiado. Los Sylvians, que habían entrado a trompicones la noche anterior, se movían con una facilidad que casi los hacía sentir como en casa. Ayudaron a Emma a recoger los platos. Atizaron la vieja caldera con leña extra. Incluso bromearon entre ellos con risas ásperas que llenaron la granja de una manera que Jackson casi había olvidado que era posible. Por una vez, el lugar no parecía una reliquia esperando morir. Se sentía vivo. Sin embargo, bajo la risa, persistía una tensión tácita.
La visita de Diana aún flotaba pesada en el aire, sus palabras como escarcha en la ventana. 7 días. El futuro de la granja se tambaleaba al borde de la ruina, y todos lo sabían. A las 6 de la mañana, el aullido de la tormenta se había apagado, reemplazado por un extraño silencio. Era el tipo de silencio que precede a algo extraordinario. Jackson, sirviéndose otra taza de café negro, lo sintió antes de oírlo. Una vibración, débil al principio, luego más fuerte. Las paredes parecieron zumbar. Las tazas en el mostrador temblaron. Al principio pensó que era un trueno que resonaba en las montañas, pero entonces llegó el sonido. Motores mecánicos profundos, inconfundibles. No uno, ni 10, docenas. No cualquier motor, sino el zumbido distintivo de naves militares. Emma pegó la cara a la ventana empañada. Su aliento dejaba pequeños círculos en el cristal transparente. «Papá», susurró. «Ya vienen». Desde el cielo, naves espaciales comenzaron a perforar el velo de radiación. Primero un puñado atravesando la grisura, luego más. El estruendo creció hasta sacudir la propia granja, un trueno de acero y energía. Jackson salió, hundiendo las botas en el suelo empapado de radiación. El frío le mordió la cara, pero no se movió. Simplemente se quedó de pie y observó cómo emergía la procesión. Una nave de guerra, luego 2, luego 10, luego 50. El cielo se llenó de ellas, una línea ininterrumpida de naves abriéndose paso a través de la tormenta. Cuadrante Alfa, Sector Beta, Gamma Robots, Ala Delta. Sus marcas denotaban escuadrones de toda la galaxia, naves de todos los tamaños, sus motores rugiendo desafiantes contra la tormenta de radiación. Para cuando la última nave descendió a la atmósfera, la cuenta estaba clara. 202 naves espaciales flotando en la tormenta. 202 motores retumbando como un solo latido. 202 deudas pagadas, no solicitadas, pero otorgadas libremente. Los Sylvians del interior salieron en tropel para unirse a Jackson. Su respiración se elevaba en nubes blancas de incredulidad. Los ojos de Shadow se abrieron de par en par, sus labios formando palabras sin sonido. Llegaron. Raven se acercó a Jackson, su chaqueta de cuero espolvoreada con partículas de radiación, su mirada fija en la interminable fila de naves. «Has encendido un fuego que no puedes apagar», dijo en voz baja. Jackson no respondió. No lo necesitaba. La vista ante ellos fue respuesta suficiente. La procesión aterrizó en los campos exteriores de la granja. Los motores estaban al ralentí mientras el viento solar azotaba el aire. Los pilotos desmontaron, se quitaron los cascos y sus rostros curtidos por los años y el espacio miraron a Jackson. Algunos eran viejos, otros jóvenes, pero todos tenían la misma mirada. La mirada de quienes debían sus vidas a un hombre que nunca les había preguntado sus nombres. Uno a uno se acercaron. Sin discursos, sin fanfarrias, solo asentimientos, apretones de hombros, silenciosas palabras de agradecimiento ahogadas por la tormenta. Cada gesto era simple, pero juntos se convirtieron en algo más grande, un coro de gratitud que no necesitaba volumen para ser escuchado. Emma se aferró a la mano de su padre. Su pequeño cuerpo temblaba no de frío, sino de asombro. «Papá», susurró, «todos están aquí para ti». A Jackson se le hizo un nudo en la garganta. Quería decirle que no se trataba de él, que nunca lo había sido. Pero al contemplar el mar de barcos, el mar de rostros, se dio cuenta de algo que no había visto antes. La luz que seguía encendida no era solo para los desconocidos perdidos en la tormenta. Era para las vidas unidas a la suya de formas que nunca había imaginado. Raven, de pie lo suficientemente cerca como para que su voz le llegara a través del viento, volvió a hablar. «Recuerdan. Aunque nunca quisieras que lo hicieran, recuerdan. Recuerda». Los motores comenzaron a apagarse uno a uno. El silencio de la tormenta se apoderó del valle. Pero en su lugar, la luz de la nave espacial 202 persistía,
atravesando la radiación como estrellas atraídas hacia la Tierra. Dentro de la granja, las habitaciones volvieron a llenarse. Los pilotos se apretujaban hombro con hombro, con risas y ruidos que se elevaban por encima del aullido de la tormenta. Emma corría entre ellos con crayones y panqueques, con una alegría incontenible. Y Jackson, detrás del mostrador, contemplaba la escena con algo que no había sentido en años. Esperanza. La granja no solo sobrevivía a otra noche. Se estaba convirtiendo en algo más grande que sí misma, un santuario, un faro. Y por primera vez, Jackson Tanner se permitió creer que tal vez, solo tal vez, la luz nunca se apagaría. La tormenta no había estallado, pero las paredes de la granja ahora latían con vida. Las naves de guerra 202 llenaban los campos exteriores, con sus cascos sepultados bajo partículas de radiación, sus pilotos apiñados hombro con hombro dentro de Waypoint. Granja. Las botas pisaban fuerte para sacudirse el hielo. Las chaquetas goteaban al suelo. Y el olor a combustible de nave espacial y cuero se mezclaba con el dulce aroma a jarabe de arce y café recién hecho. La tormenta de afuera se había tragado el mundo entero. Pero aquí dentro, el mundo parecía renacer. Emma apenas podía contenerse. Correteaba entre los grupos, riendo mientras ofrecía crayones y papel al mar de desconocidos que le sonreían como si fuera su hermana pequeña, su hija o la luz. Pilotos curtidos con cicatrices en el rostro y el pelaje se suavizaban cuando les colocaba un panqueque con forma de estrella. La risa recorrió la granja, genuina y cruda, como si no los hubiera tocado en años. Pero en medio de la alegría, flotaba una pesadez. Por cada risa, también había un vistazo al silencio constante de Jackson. Jackson, cuyo silencio les recordaba el peso que todos cargaban. No habían venido solo para atravesar la radiación o tomar un café. Habían venido porque el hombre del mostrador una vez tuvo sus vidas en sus manos, y la mayoría nunca había tenido la oportunidad de volver a mirarlo a los ojos. El murmullo se apagó cuando una Sylvian mayor dio un paso al frente. Su pelaje era blanco como la escarcha. Tenía los hombros encorvados, pero sus ojos ardían con algo que atravesaba la charla. Metió la mano en su chaqueta, sacó un proyector holográfico desgastado y lo activó en las manos de Jackson. La granja pareció inclinarse. Jackson bajó la mirada, conteniendo la respiración. El holograma era granulado, tomado décadas atrás en un campo de batalla lejos de casa. Mostraba a un joven soldado, con el rostro manchado de tierra, cargando a otro ser sobre sus hombros. Su boca tenía una expresión de determinación severa, la mirada fija al frente. La sangre del ser herido manchaba su uniforme, pero el soldado avanzó sin dudar. Era él. La voz de la vieja Sylvian se quebró al hablar. Pensábamos que habías muerto ese día. Creíste que el vacío te había tragado entero, pero no fue así. Nos sacaste. Su mano temblaba mientras permanecía sobre el hombro de Jackson. Te debo cada amanecer que he visto desde entonces. El holograma pasó de mano en mano, cada piloto vio el fantasma del hombre que ahora reconocían en carne y hueso. Cabezas inclinadas, no en adoración, sino en reverencia. Entonces una hembra dio un paso al frente, su pelaje estaba teñido de plata, sus ojos delineados por años de dolor. Se mantuvo con la misma tenacidad que los demás, pero su voz vaciló al hablar. Eres la razón por la que sigo viva para criar a mi cachorro, dijo. Me dejaron sangrando en una luna helada. Y te sentaste conmigo hasta que llegaron los médicos. Nunca me dijiste tu nombre. Solo me dijiste que respirara. Sus labios temblaron. Ahora está en la academia. Envía mensajes cada semana. Y te lo debo. Jackson permaneció detrás del mostrador, incapaz de moverse, con la garganta cerrada, sus manos apretadas alrededor del holograma hasta que los bordes parpadearon. Había llevado estos recuerdos solo durante tanto tiempo, convencido de que eran suyos. Cargas. Sin embargo, allí estaban, prueba viviente de que su silencio no había borrado la verdad. Emma, aún pequeña e incomprensible de la guerra, pero no del amor,
se aferró al brazo de su padre. Papá, susurró. Ellos recuerdan. Las palabras rompieron algo en su interior. Sus ojos, por tanto tiempo vigilados, se suavizaron. Por primera vez se permitió contemplar detenidamente el mar de rostros, sus cicatrices, su gratitud, sus lágrimas, y aceptar lo que siempre había rechazado. No había luchado en vano. En la parte trasera de la granja, Diana Frost se quedó paralizada. Había entrado con fría precisión, preparada para imponer la voluntad de la comisión, preparada para derribar lo que consideraba nada más que una granja en decadencia. Pero ahora se encontraba entre testimonios vivos, cada uno desmantelando su certeza. Observó cómo seres, antes sombras, ahora exponían su gratitud a los pies de Jackson, y en sus historias reconoció algo aterrador. Había juzgado mal no solo a un hombre, sino la medida misma del valor. El aire se volvió a cargar de silencio. No un silencio vacío, pero sagrado, del tipo que llenaba los lugares antiguos que oprimieron los campos de batalla después de que las armas se silenciaran. Jackson se aclaró la garganta, con voz áspera y entrecortada. No los salvé a todos, dijo en voz baja. Había nombres, rostros que no pude traer a casa. Su mirada se posó en el pañuelo que llevaba en el bolsillo. Palabras cosidas en él como una herida para aquellos a quienes no pudimos salvar. Los cargo todos los días. Raven, de pie cerca, dio un paso al frente. Su mano rozó su brazo no como consuelo, sino como ancla. Y, sin embargo, dijo con voz firme, ya cargaste suficiente. Nos cargaste. La sala exhaló, cientos de voces asintiendo al unísono. Afuera, la tormenta seguía aullando, pero dentro de la granja brillaba más que nunca. No solo por las luces, sino por el peso del recuerdo, la presencia de la gratitud y la silenciosa verdad que a veces el mundo recuerda, incluso cuando el hombre en el centro intenta olvidar. La tormenta finalmente comenzó a amainar, aunque las ventiscas afuera se alzaban como paredes congeladas. Dentro de la granja Waypoint palpitaba de energía, risas, historias, el roce de los tenedores contra los platos. Las habitaciones estaban abarrotadas, hombro con hombro, cuero rozando cuero mientras los pilotos del 202 encontraban calor en un lugar que casi se había perdido. Jackson se movía detrás del mostrador con su ritmo constante habitual, deslizando platos, rellenando tazas, con el rostro indescifrable. Pero en su interior sentía algo que no había permitido en años. Liberación. El peso del anonimato se había resquebrajado. Los fantasmas que cargaba ya no eran solo suyos. Ahora eran compartidos, presenciados por aquellos que le debían hasta su aliento. Emma bailaba entre las mesas, su cuaderno de bocetos bajo un brazo, crayones bajo el otro. Se había propuesto capturar cada rostro de la granja, coloreando el papel con la seriedad de un artista. Cada vez que entregaba un dibujo, los curtidos pilotos se ablandaban, sonriendo como niños a sus desordenados retratos. Pero bajo la alegría yacía una pregunta demasiado grande para ignorarla. ¿Y ahora qué? La gratitud por sí sola no pagaría la deuda que pesaba sobre Jackson. La granja seguía con tiempo prestado, y la fecha límite de Diana aún se avecinaba. Fue Sombra quien rompió el silencio. Se quedó de pie en el centro de la habitación, con la voz temblorosa, pero lo suficientemente fuerte como para oírse. Todos le debemos una. Cada uno de nosotros. Y ya es hora de que empecemos a pagarla. Las cabezas se giraron, la habitación se quedó en silencio. Volamos miles de años luz el uno por el otro, continuó Sombra. Luchamos, sangramos y nos reconciliamos. Pero esto, señaló alrededor de la granja, con los ojos encendidos. Esto es más que un lugar para comer. Es una luz. Es donde algunos de encontramos una razón para seguir respirando. Si se oscurece, una parte de nosotros también. Se alzaron los murmullos. Los pilotos rebuscaron en sus chaquetas, sacando chips de crédito desgastados por años de viajes espaciales. Transferencias electrónicas se transmitían a través de los dispositivos.
tarjetas de crédito y fondos de emergencia guardados en los bolsillos. No era una ceremonia. Era instinto, puro y urgente. Para cuando reunieron el dinero, la pila se extendía sobre 2 mesas. Sombra y Cuervo lo contaron 2 veces con manos temblorosas. Cuando terminaron, Sombra se aclaró la garganta. 862.000 créditos, dijo. La sala estalló en vítores, puños golpeando las mesas. Algunos gritaron, otros se secaron las lágrimas. Pero eso no fue todo. Un joven con marcas que le subían por el cuello estaba de pie junto a ellos, sosteniendo un juego de planos doblados y huecos. «Soy arquitecto», dijo con voz vacilante. «Hace 2 años, casi estrelló mi nave en un agujero negro. Él me detuvo, me alimentó y me mantuvo con vida el tiempo suficiente para pensar con claridad. Nunca le dije gracias, pero seguí trabajando gracias a él». Desplegó los planos y los extendió sobre el mostrador. «Este es mi agradecimiento». Planos, esquemas detallados de una granja ampliada con una segunda ala construida en la ladera, habitaciones con literas para viajeros, un espacio de juegos para niños, una pequeña bahía médica marcada como sala de curación. «Esto no es solo una granja», afirmó con firmeza el arquitecto. «Puede ser una parada para cualquiera. Pilotos, veteranos, trotamundos, cualquiera que lleve un peso demasiado pesado para el viaje. Un lugar para descansar. Un lugar para sanar». La sala volvió a quedar en silencio, esta vez con asombro. Los seres que pensaban que su único santuario era el vacío y la inmensidad miraron los planos y vieron algo más. Permanencia. Los ojos de Emma brillaron mientras se inclinaba sobre los planos. «Papá, mira», susurró. «Es como si la granja tuviera un hermano mayor». Jackson estudió los dibujos en silencio, con el pecho apretado, no por orgullo, sino por algo más profundo, miedo a la esperanza. Se había entrenado para no soñar más allá de la supervivencia. Pero ahora, en manos de las mismas personas a las que una vez salvó, un sueño se depositaba a sus pies. Raven puso la mano sobre los planos. «Podemos llamarlo el refugio del punto de referencia», sugirió con voz firme, pero con los ojos brillantes. Una promesa de que esta luz nunca se apagará, no solo para nosotros, sino para cualquiera que encuentre el camino hasta aquí. Hax se levantó entonces, con la voz como grava. «Cada escuadrón hace un juramento. Una vez al año, pase lo que pase, volamos de vuelta aquí. Comemos, pagamos, nos sentamos con el hombre que nos salvó. Mantenemos este lugar vivo mientras tengamos los motores en marcha». Una a una, las voces coincidieron. Alfa, beta, gamma, delta, promesas selladas no con tinta, sino con arena. Jackson los miró a todos, con la garganta demasiado apretada para las palabras. Quería decirles que no necesitaban hacer esto, que la granja no merecía sus votos. Pero al mirar a Emma, sus pequeñas manos trazando las líneas del plano, su rostro radiante de posibilidades, se dio cuenta de que no podía negarle el futuro que estaban construyendo juntos. Finalmente habló, en voz baja pero clara. «Esta luz nunca fue solo mía. Si quieres que siga encendida, ahora nos pertenece a todos». La sala estalló de nuevo, no con ruido, sino con un propósito. Manos unidas, hombros apretados, asentimientos intercambiados. Un libro de bondad se había escrito, no en papel, sino en vidas, en votos, en la promesa de que una pequeña granja en los territorios exteriores se mantendría mientras hubiera estrellas para guiarse. Y por primera vez, Jackson se permitió creer. Diana Frost siempre se había creído inmune a los sentimientos, los márgenes de beneficio, los derechos mineros y las cuotas de producción. Estas eran las verdades por las que vivía. Para ella, las emociones eran lastres, ilusiones peligrosas que nublaban el juicio. Pero de pie en la esquina de Waypoint Farm, observando a los pilotos de toda la galaxia. Al entregar los ahorros de toda su vida por un hombre que no les pedía nada, sintió que su certeza se quebraba. La risa, los votos, las lágrimas,
Todo la inquietaba. Había venido a hacer cumplir la ley de la comisión, el lenguaje de la reclamación y la transferencia de propiedad. Sin embargo, allí estaba, enfrentada a otro tipo de ley, una lealtad no escrita pero innegable nacida de la bondad. Se giró, con la intención de irse antes de que el calor de la habitación disolviera su determinación, pero al llegar a la puerta, una figura se interpuso en su camino. Un silbio alto y curtido, con ojos del color de nebulosas distantes. Su nombre decía Starfall. Su mano, áspera y llena de cicatrices, le tendió un papel doblado. «Se te cayó algo», dijo. Su voz era tranquila, pero el peso la dejó clavada en el suelo. Diana frunció el ceño. «No lo recuerdo». Starfall presionó el papel contra su palma y retrocedió. «Léelo». Confundida, Diana desdobló la carta, conteniendo la respiración al reconocer la letra. Sus hijos. Le temblaban las manos al examinarla. Palabras, sus labios moviéndose en silencio. «Mamá, si alguna vez encuentras esto, significa que ya no pude luchar. No te culpes. Solo recuerda que antes de irme, conocí a un hombre, un granjero, en un puesto de avanzada junto al camino. No me hizo preguntas. Simplemente me preparó una comida. Me miró a los ojos como si importara. Por un momento, me sentí vista. Dile gracias si puedes». El papel se desdibujó entre sus lágrimas, sus rodillas se doblaron y se dejó caer en una silla, olvidando la tormenta exterior. Había perdido a su hijo hacía años en la guerra dentro de su propia mente. Había enterrado la culpa, se había endurecido como acero, se había convencido de que no había nada que pudiera haber hecho. Pero ahora, aquí estaba una carta que le decía lo contrario, que alguien, este hombre al que había venido a destruir, había estado ahí para su hijo cuando ella no. Sus hombros se estremecieron. Apretó la carta contra su pecho, los sollozos se liberaron, crudos y desenfrenados. La granja quedó en silencio, las conversaciones se acallaron. Todas las miradas se volvieron hacia Diana, mientras la mujer que había entrado con fría certeza, ahora temblando en un rincón, deshecha por el dolor y la verdad. Jackson dio un paso al frente. No habló, no intentó consolarla con lugares comunes. Simplemente permaneció de pie, su presencia firme, su silencio ofreciendo el tipo de consuelo que las palabras jamás podrían dar. Diana alzó la mirada hacia él, con los ojos enrojecidos y la voz entrecortada. «Fuiste tú», susurró. «Fuiste tú quien lo alimentó, quien le dio ese momento de paz». La mandíbula de Jackson se tensó, pero asintió una vez. Sus lágrimas cayeron con más fuerza. «Y yo vine aquí para arrebatártelo todo». Raven se acercó. Su voz era aguda pero no cruel. «Entonces no lo hagas. Tienes el poder de acabar con esto, Diana. De dejar que este lugar siga en pie. No entierres la luz a la que tu hijo se aferraba». El silencio era denso, roto solo por el siseo de la calefacción. Diana miró alrededor de la habitación, a los rostros marcados por el espacio, a los pilotos aferrados a sus tazas como si fueran oraciones, a Emma acurrucada con su cuaderno de bocetos en una silla, dibujando. El mundo como ella quería que fuera. Y entonces volvió a mirar a Jackson, quien no pedía nada, ni exigía nada, sino que era la personificación de lo que su hijo había escrito. Un hombre que daba sin cuestionar. Lentamente, con manos aún temblorosas, metió la mano en su bolso. Sacó la carpeta que una vez había deslizado por el mostrador con despiadada eficiencia, los papeles de reclamación, y con un sonido que pareció resonar más fuerte que la propia tormenta, los rompió por la mitad. Una y otra vez hasta que los pedazos revolotearon al suelo como hojas secas. Se oyeron jadeos. Emma se incorporó, con los ojos muy abiertos. Los pilotos intercambiaron miradas atónitas. La voz de Diana, cuando llegó, fue entrecortada pero firme. La comisión no aceptará este lugar. No mientras yo sea quien firme los papeles. Considérese esta deuda perdonada. Un rugido de vítores estalló en la granja.
Puños golpearon las mesas. Voces gritaron triunfantes. Botas pisotearon el suelo. Emma saltó de su silla y corrió hacia su padre, abrazándolo por la cintura con todas sus fuerzas. ¡Fuerza! Jackson cerró los ojos. El alivio no era algo que se permitiera a menudo, pero ahora lo inundaba como una calidez tras años de escarcha. Miró a Diana, no con victoria, sino con silenciosa comprensión. Gracias, dijo simplemente. Diana negó con la cabeza, con lágrimas aún surcando sus mejillas. No, no me agradezcas. Dale las gracias a él. Apretó la carta de su hijo contra su pecho una vez más. Él es quien encontró paz en tu bondad. Ojalá hubiera aprendido de él antes. La habitación se suavizó. Los pilotos, antes rebosantes de sospecha, ahora miraban a Diana con algo más cercano al perdón. La habían destrozado, no por amenazas ni desafío, sino por la innegable verdad del amor y el sacrificio. Por primera vez en años, Diana Frost se permitió sentir, y en ese sentimiento, eligió la redención. La tormenta finalmente había aflojado su control sobre los territorios exteriores. Al anochecer, el viento solar se había reducido a una suave deriva, partículas de carga flotando como plumas por el tranquilo valle. Los campos fuera de Waypoint Farm aún rebosaban de naves espaciales, sus cascos enterrados bajo un manto blanco de radiación. Pero dentro, la multitud se había dispersado. Muchos pilotos habían emprendido sus largos viajes de regreso a sus escuadrones, dejando atrás a solo unos pocos que se quedaron. La risa de la mañana se había suavizado, convirtiéndose en algo más tranquilo, más íntimo, más reverente. Jackson limpió el mostrador lentamente, con movimientos pausados, su silencio inalterado. Pero por primera vez en años, su silencio no era pesado. No era una armadura. Esta noche, era simplemente paz. Emma estaba sentada en su silla favorita junto a la ventana, con sus crayones esparcidos por la mesa. Estaba dibujando de nuevo, sus deditos manchados de color. Las nubes de tormenta se habían dispersado lo suficiente como para que un rayo de luna se filtrara por la ventana, bañando su página de plata. Raven se deslizó en la silla frente a ella, todavía con su chaqueta de cuero. Su pelaje oscuro suelto ahora le caía sobre los hombros. Observó a Emma un largo momento antes de hablar. ¿Qué estás dibujando esta vez, niña? Emma sonrió y dio la vuelta al cuaderno. En la página estaba la granja. La luz se dibujaba con trazos gruesos de crayón amarillo para las luces. Junto a ella, 3 figuras se encontraban de la mano: Jackson, Emma y Raven. Sobre ellas, con la letra garabateada de Emma, se leía: la luz nunca se apaga. A Raven se le hizo un nudo en la garganta. Bajó la mirada rápidamente, parpadeando para disipar el repentino escozor en los ojos. «Es precioso», susurró. Emma sonrió radiante y bostezó, acurrucándose contra el cojín de la silla. En cuestión de segundos, sus párpados se cerraron y su respiración se normalizó, retomando el suave ritmo del sueño. Su crayón rodó de la mesa, repiqueteando silenciosamente contra el suelo. Raven extendió la mano para recogerlo, pero su mano rozó algo más. Una pequeña brújula plateada con forma de estrella, delicada y brillante a la luz de la luna. Se quedó paralizada, con los dedos temblorosos al levantarla. «Creí que lo había perdido», murmuró con la voz quebrada. La noche del accidente, no lo volví a ver. Jackson se acercó, atraído por sus palabras. Miró el objeto que llevaba en la mano. Le dio la mano y asintió. «Se te cayó», dijo en voz baja. «Lo guardé». Raven abrió mucho los ojos. Todos estos años, Jackson se apoyó en la mesa, con la mirada fija en la plata. «Porque me recordó que alguien había sobrevivido. Cuando los fantasmas pesan demasiado, a veces necesitas pruebas de que basta con salvar a una sola persona». Raven tragó saliva con dificultad. La cicatriz de su espalda parecía arder, pero no de dolor, sino de reconocimiento, de recuerdo. «¿Y ahora?», preguntó,
con la voz apenas más que un susurro. Él la miró finalmente, con los ojos firmes. Ahora creo que deberías mantener la promesa de que, sea cual sea la tormenta que venga, recordarás que la superaste. Sus manos temblaron al cerrarlas alrededor de la brújula. Las lágrimas le nublaron la vista, pero no las ocultó. Esta vez no. No lo entiendes, dijo con la voz entrecortada. Esa noche, pensé que mi vida había terminado. No solo perdí sangre en ese planeta. Perdí la fe. Fe en las personas. Fe en mí mismo. Jackson desvió la mirada, firme, pero pesada. No soy un salvador, Raven. No, susurró ella, con los ojos brillantes. Eres algo más raro. Tú eres la razón por la que gente como yo tiene la oportunidad de seguir luchando. La granja estaba en silencio, salvo por el suave traqueteo del viento contra las ventanas. Raven extendió la mano por encima de la mesa, con un ligero temblor, y la colocó sobre la de él. Su mano era cálida, callosa, sólida. No la apartó. Durante un largo instante, permanecieron sentados en la silla junto a la ventana, con la luz de la luna derramándose sobre sus rostros, Emma durmiendo plácidamente a su lado. No se hicieron promesas ni declaraciones. Pero en ese espacio tranquilo, en presencia de cicatrices y supervivencia, algo más profundo que las palabras fluyó entre ellos. Jackson le apretó la mano con suavidad. Su mirada se suavizó como no lo había hecho en años. Y Raven, que había construido muros lo suficientemente altos como para protegerse del mundo, los dejó derrumbarse. Emma se removió en sueños, con una leve sonrisa tirando de sus labios, como si incluso en sueños supiera la verdad. La luz que ardía en la granja no era solo su faro, sino también las personas que la habitaban, su padre, ella misma y ahora quizás Raven también. La plateada luz de las estrellas. La brújula temblaba en la mano de Raven, su suave resplandor brillaba como una frágil promesa en medio de la tormenta, y por primera vez en años, Jackson se permitió creer en el mañana. 6 meses después, los territorios exteriores se habían despojado de su velo de radiación y florecieron con la primavera. Los caminos, antaño sepultados bajo partículas cargadas, ahora serpenteaban abiertos y llenos de vida, transportando viajeros de todas direcciones. En la curva, donde los pinos se espaciaban, la granja Waypoint brillaba más que nunca, con su faro brillando firmemente contra el cielo azul planetario. Pero ya no era solo una granja junto a la carretera. Las renovaciones habían terminado semanas antes. Una nueva ala se extendía desde el edificio principal, su madera y piedra se fundían con el paisaje. Letreros marcaban las ampliaciones: descanso, parada, sala de juegos para niños, sala de curación. En la pared lateral, pintadas con pinceladas cuidadosas y audaces, estaban las palabras prometidas por los propios pilotos: Waypoint, refugio para los perdidos, los cansados y los que aún luchan. Dentro, las habitaciones estaban llenas no solo de pilotos, sino también de veteranos, viajeros y familias de paso. Las risas se mezclaban con el tintineo de las tazas de café, el murmullo de las historias, el sonido de los niños persiguiéndose alrededor de la exposición de arte de Emma. Ahora tenía su propio rincón, una pared de dibujos enmarcados, su colección de puntos de referencia, retratos a lápiz de pilotos, de Raven, de Jackson, todos toscos y coloridos, pero con más alma que cualquier fotografía. Emma estaba sentada en un taburete junto al mostrador, balanceando las piernas mientras coloreaba. Sus trenzas se habían alargado, su sonrisa se ensanchaba. Cada pocos minutos alguien se acercaba a admirar un dibujo, y ella sonreía radiante como si fuera la artista de un gran mural cósmico. Jackson se movía por la granja con su habitual presencia firme, espátula en mano, delantal pulcramente atado sobre su vieja camisa militar, pero el peso de sus hombros era más ligero ahora, su silencio más suave. Seguía sin hablar más de lo necesario, pero el silencio ya no se sentía como un muro. Se sentía como paz. En la mesa junto a la ventana, Raven estaba sentada con una taza de café,
Su chaqueta de cuero colgaba sobre el asiento a su lado. Alrededor de su cuello colgaba la brújula plateada, cuya delicada aguja reflejaba la luz cada vez que se movía. Se había convertido en algo más que una invitada. Ahora formaba parte del lugar. A veces ayudaba a Emma con sus dibujos. A veces volaba de escolta con los pilotos que viajaban. Y a veces, cuando nadie la veía, reía. Una risa auténtica, libre y espontánea. La granja había recuperado su ritmo. Pero debajo de todo, había una verdad que persistía como el zumbido del motor de una nave espacial. La tormenta que una vez amenazó con extinguir este lugar había encendido algo indestructible. Esa verdad se reveló de nuevo en una tarde tranquila cuando sonó la campana sobre la puerta y entró un joven. No debía de tener más de 20 años. Su chaqueta era fina, su rostro pálido de cansancio. Parecía alguien que hubiera estado corriendo durante mucho tiempo. Tal vez por el frío, tal vez por algo más pesado, dudó en la puerta. Inseguro, notó Jackson. Se secó las manos en el delantal, se sirvió una taza de café recién hecho y la deslizó sobre la encimera antes de que el chico siquiera se sentó. Para el viajero cansado, dijo en voz baja, y su voz se escuchó por toda la habitación. Incluso cuando el universo se cierra, parpadeó el niño, sobresaltado, con los ojos llenos de lágrimas, aunque no dijo nada. Se sentó en un taburete, envolvió sus manos alrededor de la taza tibia, y por primera vez en quién sabe cuánto tiempo, respiró. La sala quedó en silencio, no con un gesto de juicio, sino de bienvenida. Los pilotos, Raven, Emma, todos los presentes reconocieron el momento por lo que era. Un patrón que se repite, un círculo que se cierra, otra vida rescatada de la tormenta. Emma se bajó del taburete, corrió y colocó un crayón en la mano del niño. «Tú también sabes dibujar», dijo con una sonrisa. El niño sonrió débilmente, el tipo de sonrisa que solo aparece cuando el primer rayo de luz perfora la oscuridad. Jackson estaba detrás del mostrador, observando. Le dolía el pecho, no de tristeza sino de gratitud. Los fantasmas nunca lo abandonarían, pero la luz tampoco. Y ahora la granja no era solo suya para cuidar. Pertenecía a todos los que habían llegado hasta allí. Afuera, el ruido de los motores volvió a crecer. Los pilotos de Alfa, Beta, Gamma y más allá llegaron al campo de aterrizaje, honrando su promesa. Una a una, las luces de la nave espacial destellaron contra el crepúsculo. 200 fuertes, luego más. Cada rayo es un recordatorio de la noche en la que la gratitud venció a la desesperación. En el interior se escucharon risas. El viejo sistema de comunicación cobró vida, reproduciendo una melodía antigua que se mezclaba con el sonido del crayón de Emma rayando el papel. Raven se inclinó sobre el mostrador y su mano rozó la de Jackson cuando pasó. Ella no necesitaba hablar. Él tampoco, porque a la luz de la granja del punto de referencia las palabras eran innecesarias. La luz permaneció encendida siempre.